preguntar, por favor levantar la mano del Zoom o escribir sus preguntas por el chat que se abrirá para tal fin. Para su información, esta sesión será grabada. La siguiente intervención estará a cargo de la compañera Adriana A. del Grupo Armonía de Bogotá, Colombia, con el tema Estableciendo Límites, un acto de amor. Bienvenidos. Adelante, Adriana. Gracias, Alexandra. Bueno, como es nuestra primera charla del día de hoy, entonces les voy a pedir el favor de abrir sus micrófonos un momento, denme 2 segundos, ya les doy. Alex, ¿puedes abrir los micrófonos, por favor? Dar la opción. ¿Sabes cuál es la opción? Ya miro. Acá. Listo. Les voy a pedir el favor de que abran sus micrófonos y vamos a hacer la oración de la serenidad, ya que el día de ayer ya terminó. Entonces, un nuevo día, una nueva oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar valor las para cosas cambiar que las sabiduría para puedo, reconocer la sabiduría para reconocer la diferencia. tu voluntad y no la mía. Que sea solo tu voluntad y no la mía. gracias. Ok, entonces comparto nuevamente la pantalla. Listo. Bien, entonces, bueno, con la ayuda del Poder Superior vamos a adelantarnos en nuestro tema el tema de límites. Los límites son indispensables para mantener relaciones sanas y amorosas. La carencia de límites o el exceso de ellos nos mantiene en relaciones enfermas y codependientes. ¿Por qué es un acto de amor? Porque realmente es un acto de amor no solo para nosotros, sino también para las personas con quienes nos relacionamos. Porque esto nos ayuda pues a mantener relaciones dentro de un nivel de sanidad adecuado. La información de este taller, la básica, está basada en el folleto de CODA, de literatura oficial, estableciendo límites de recuperación. Esos folletos también los encuentran en la literatura oficial a través de CODA ORG o CODA Colombia, también tiene toda esta literatura a la venta. Bien, nuestra primera imagen te dice, no te enojes, recuerda que la gente no te hace cosas, la gente hace cosas y tú decides si te afecta o no. Aquí es donde, así como Martica nos hablaba de la responsabilidad que tenemos nosotros respecto a lo que nos pasa en la vida. O sea, nosotros no nos hacen nada, nosotros permitimos que nos hagan las cosas o nos tomamos las cosas muy personal. En ese momento es cuando nos sentimos mal, nos sentimos víctimas, nos sentimos como sea, nos sentimos como sea que nos estemos sintiendo. Y es porque tomamos esa decisión. La gente puede decir lo que quiera, la verdad, la gente habla a partir de su propio sentimiento y experiencia y no está hablando de nosotros incluso. Hay literatura no CODA que habla sobre eso, que nos tomamos las cosas personales y estamos todo el tiempo pensando que nos están ofendiendo. Realmente la gente pretende exactamente eso, ofendernos, pero es por lo que llevan dentro de su corazón, no porque realmente nosotros merezcamos esa situación. Entonces, en mi vida, yo lo manifesté hace un momento en el compartir con la charla de Marta. Les comentaba que uno de mis grandes defectos es ser víctima. Entonces, para mí, esta diapositiva es muy concreta y es todo me lo hacen a mí. Yo soy la víctima de todo lo que me pasa.
Bien, vamos a hablar un poquito como de la parte teórica también, porque a mí me parece que es importante aclarar desde la parte teórica del programa el tema de límites, bueno, en general un poco de todo, pero el tema de límites creo que es importante saber. ¿Qué nos dice ese folleto sobre el tema de la definición de límites? Los límites son fronteras que separan a una persona de otra, un lugar a otro, una cosa de otra. Estamos acostumbrados a los límites, tenemos fronteras entre países, dentro de los mismos países también hay fronteras limitando estados o departamentos, como los llamamos aquí en Colombia. Dentro de la misma ciudad también hay lo que llamamos barrios, por ejemplo, aquí perdón, localidades, y entre las mismas localidades hay barrios, o sea, cada vez hay limitaciones en todos los tipos. Las limitaciones en las leyes, por ejemplo, las leyes también son límites que nos pone la sociedad para que aprendamos, son acuerdos que tenemos para que podamos vivir muchísimo mejor y más en comunidad, que llaman. Son divisiones verbales o físicas, reales o imaginarias, que separan nuestra identidad, responsabilidad, sentimientos, necesidades y asuntos de los de otras personas. Con respecto a lo que nos llama en CODA, es que nos basamos en nosotros mismos, nosotros somos el centro, no somos egoístas, simplemente tenemos una autoestima y una responsabilidad de nosotros mismos, que a través de los límites, ya sean verbales o físicas o escritas o lo que sea, nos limitamos de las otras personas, o sea, dejamos el conglomerado del que el codependiente está acostumbrado, tanto en la parte familiar como en la parte de pareja o de otro tipo de relaciones. Nos ayuda a aclarar dónde terminan nuestras responsabilidades y dónde comienzan las de los demás, recordando que nuestra primera responsabilidad es con nosotros mismos. Es decir, lo más importante, y no desde el punto de vista egoísta, es decir, es que como a mí me conviene y a mí me sirve, esto lo quiero y si lo quiero lo tengo. No, la idea no es pasar sobre los demás, porque entonces ahí estamos transgrediendo un límite que corresponde a la otra persona. Al establecer límites sanos, comenzamos lentamente a aprender a cuidar de nuestros asuntos y a reconocer que las otras personas tienen ese mismo privilegio. Es decir, si yo quiero respeto para mí, pues quiere decir que la otra persona también tiene derecho al respeto para ella. Entonces ahí sí, como dice el dicho, hay que dar de lo que queremos, porque no podemos estar pidiendo a los demás que hagan cosas por nosotros cuando nosotros no somos capaces de hacer esa misma situación por ellos. Tomamos decisiones profundas acerca de lo que creemos merecer y de lo que no creemos merecer, y hacemos algo al respecto. El límite es como una señal que nos indica dónde termina nuestro espacio físico y psicológico. En otras palabras, demarca ese metro cuadrado que me pertenece, donde yo estoy solo con mi intimidad. También me dice hasta dónde llega el espacio del otro. Bueno, esto nos permite mantenernos como en un punto de equilibrio, esa es la idea, o sea, no irnos a los extremos de ser sumamente distantes o demasiado pegajosos, por decirlo algo. Es decir, el punto de equilibrio es ese que nos permite tener ese tipo de relaciones saludables. Y de esa misma manera, pues respetamos los límites de los otros. Vamos a ver entonces los dos tipos de límites, que son los límites rígidos, es decir, cuando tratando de poner esos límites, o sea, de parar el abuso, digámoslo de esa manera, que creemos que los demás tienen con nosotros, entonces levantamos paredes. Eso no nos permite relacionarnos con otras personas y nos sumimos en la soledad, porque lo que estamos haciendo es sacar a los demás de nuestras vidas y de nuestros espacios porque nos sentimos abusados. Entonces, la idea es, volvemos al tema, buscar ese punto intermedio que nos permita tener una buena comunicación con los demás y una buena relación con los demás. La idea no es, pues, rechazarlos y sacarlos de nuestra vida, sino llegar como a ese punto intermedio. Los límites muy rígidos no nos permiten establecer relaciones íntimas con otros. Es importante en este caso analizar la confianza y la vulnerabilidad.
Cuando hablamos de relaciones íntimas, yo aclaro esto porque en nuestros procesos de pasos, sobre todo, hemos visto que las personas confunden la relación íntima con sexo. Podemos tener sexo sin intimidad, o podemos intimar con otras personas sin tener sexo. Intimar con otras personas quiere decir que podemos llegar a ser honestos con esas personas, hablar de nuestros sentimientos, hablar de nuestros pensamientos y expresarnos libremente y ser honestas con esas personas. Podemos tener eso sin tener sexo, o podemos tener sexo sin tener esa intimidad. Muchas veces cuando las personas surgen, sobre todo en las relaciones de pareja, surgen ciertas situaciones, 20 años después dice, es que yo no conocía, o sea, yo acabo de darme cuenta que no conocía a mi marido o a mi mujer, y es exactamente porque esas relaciones de intimidad no existían, que es realmente el conocimiento del otro ser humano en lo más profundo. Podemos aprender a relajar límites muy rígidos cuando creemos que podemos confiar en nosotros mismos para nuestro autocuidado. Es decir, ¿qué confianza tengo yo en la otra persona? Porque una de las promesas del programa es que llegamos a confiar en aquellas personas que son confiables. Porque es que cuando yo leí esa promesa, pues la primera vez, no, durante muchos meses, yo decía, pero es que tengo que confiar, y me obligué a confiar en personas que no eran confiables, hasta que un día yo como que leí completo, porque como que cuando yo leo me centro solo en un pedazo, porque me convenía en ese momento centrarme en ese pedazo, me di cuenta que faltaba el otro, personas que son confiables. Entonces ya me di cuenta que hay otras situaciones que hay que tener en cuenta. No es solo querer confiar en otras personas, sino adicionalmente que esas personas realmente sean dignas de confianza. Es decir, que hayan respetado o que nos sintamos bien con ellas y con nosotros mismos. Cuando vamos al otro extremo, cuando no existen los límites o los límites son muy débiles. Eso es cuando se presentan las agresiones y abusos en nuestras vidas, básicamente por la falta de nuestra autoestima, por no reconocer realmente qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos, y excusamos todo el tiempo los abusos de los demás con nosotros, porque, por ejemplo, en nuestra sociedad, cuando anteriormente el alcohólico no lo se había determinado como una enfermedad, sino era una condición social. Es que él bebe mucho y llegaba a la casa a agredir a la mujer y a pegarle, y entonces ella decía, pero es que hay que entenderlo, estaba tomado. Entonces le excusamos su agresión con el tema de la bebida. Ya después se vino a saber que era una enfermedad, y que por mucho que sea una enfermedad o una condición, no le da el derecho al abuso de las otras personas. Al no conocer nuestra vida interior, establecemos relaciones de fusión, como aglutinados en vez de una sana intimidad. Al no estar en contacto con nuestra vida interior, nos enfocamos en personas, cosas y situaciones externas a nosotros, y por consiguiente cada vez estamos menos en contacto con nuestros límites. Se presenta cuando buscamos la aceptación de otros, como la familia, la pareja, la sociedad, el trabajo. Es decir, dejamos que los demás nos lleven y nos traigan como a su ritmo, y cuando realmente ni siquiera sabemos qué es lo que necesitamos. Buscando ese punto intermedio, vamos pasando de los límites rígidos a los límites inexistentes, o sea, vamos de allá para acá hasta que vamos encontrando el justo medio de la situación. Bueno, aquí tenemos dos partes que son los límites externos y los límites internos. En cada uno de ellos se establecen en todas las áreas, tanto externos como internos. Influyen en nuestra vida como en el área física, el área mental, emocional, espiritual, social. En los límites externos, por ejemplo, para nuestras relaciones con los demás, los padres, los hijos, las parejas, los amigos, el trabajo, con los extraños, con la familia. Estos límites permiten centrarnos en nosotros mismos, evitando el autoabandono y en dejar de tratar de controlar a otros. Los límites no se trata de que los demás hagan lo que nosotros queremos. ¿Sí? Aquí la idea es que el límite me lo pongo yo, hasta dónde estoy dispuesta a llegar en una situación
que sea yo la que lo ha permitido o la que lo ha generado, y es ahí donde tenemos que determinar de dónde viene la falta de límites. También incluye el establecer límites con las personas que nos dicen qué pensar, qué sentir, cómo actuar y cómo debemos comportarnos. En algunas oportunidades estamos tan fusionados en nuestras relaciones, principalmente ya sean de pareja o de familia, ya sean padres e hijos, por lo general, donde no nos han permitido tomar nuestras propias decisiones y pensamos que no somos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Entonces ellos nos dicen todo el tiempo de no haga eso, no piense así, pero cómo va a decir eso, pero no se coma eso, no haga eso, no se ponga eso. Entonces todo el tiempo nos están diciendo qué hacer. En nuestros límites internos es poner un límite a nuestras manifestaciones de la enfermedad. Nos ayuda a liberarnos de nuestras compulsiones y a sentir nuestros sentimientos y continuar con nuestra recuperación. Aprendemos a confiar en nuestras intuiciones y sentimientos. Esto es sumamente importante porque realmente la base de todo el tema de los límites está en el límite interno, porque soy yo la que me pongo el límite a mí misma. Es decir, por ejemplo, yo manifesté que yo era una persona muy controladora y muy celosa. En mi compartir de hace un momento, yo les comentaba que mi novio me iba a dejar a la casa tarde y tenía que irse hasta su casa que vivía lejos y no tenía carro, tenía que irse en servicio público. Él se demoraba bastante en llegar a su casa en el servicio público y yo esperaba hasta que él llegara a su casa y me llamara para confirmar que él ya había llegado a su casa. Más aún, yo lo llamaba a verificar que realmente estuviera en su casa y no en otro lado. Entonces, durante un tiempo, yo llegaba tan cansada a trabajar a mi oficina que mi límite sano para mí, para esa manifestación de mi enfermedad de codependencia, es decir, no me importa para dónde se vaya, o sea, llegué a pensar, dije, ya no me importa para dónde se vaya, se puede ir para donde quiera, pero yo necesito dormir porque tengo que ir a trabajar, yo tengo una responsabilidad que no la dejé, porque hay muchas personas, bueno, no para llegar temprano, sí me escapaba el mediodía para ir a controlar la situación de que estuviera en su casa, que estuviera solo y que estuviera juicioso. Me escapaba al mediodía y me demoraba unas 3 o 4 horas y regresaba a la oficina después de hacer el control del día. Y eso podía pasar unas 2 o 3 veces a la semana. Entonces, obviamente, me colgaba un poco en el trabajo. Pero esa situación de enfermedad, ese control de ir hasta allá, de controlar, de estar todo el tiempo pendiente, es donde yo tenía que poner el límite a mi enfermedad. Es decir, no voy a ir. Inicialmente no voy a ir, o sea, el límite para mi enfermedad era esa relación no me sirve, pero pues como apenas estaba entrando al programa y no tenía el valor ni el conocimiento de cómo hacerlo, pues me tocaba de a poquito y de a poquito era, hermana, empieza a soltar la tarea porque no es por ahí. Y si es una persona con la cual no confío, pues definitivamente no es por ahí, no hay nada que hacer. Entonces, por ejemplo, en nuestra área física, nuestro comportamiento sexual, por ejemplo, si estamos o no de acuerdo en tener sexo, qué tipo de sexo estoy teniendo, todo eso lo vimos en los patrones de codependencia, por ejemplo. ¿Cuál es el motivo por el cual yo tengo sexo? Si quiero tener un contacto visual con otra persona o no, porque ese contacto visual también tiene tiene un peso de significado, ¿cierto? Cuando el tema de la privacidad, cuando entramos al baño, cuando hay parejas que, pero ¿para qué cierras si ya la conozco? No, no es un tema de si me conoce o no me conoce, es un tema de privacidad. Yo decido hasta dónde llevo mi privacidad. Hay momentos donde realmente necesitamos algo de independencia y creo que el baño es uno de esos sitios. El teléfono. Nosotros los codependientes somos muy dados a revisar teléfonos, revisar correos. Primero que nada, ese es nuestro límite para con nosotros mismos, es no reviso el teléfono de mi pareja. Y si yo tengo mi teléfono es mío y es privado. Entonces, son esos límites a los que ponemos, qué me pongo, cómo me peino, en qué gasto mi dinero, sí, o sea, todo ese tema de si compro o no regalos,
bajo qué circunstancias estoy yo haciendo esa compra de ese regalo. Yo muchas veces me pregunto, ay, quiero llevarlo a fulanito, y yo, venga, pensemos, sí, muy querido, muy buena persona y todo, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual yo quiero llevarle un regalo a esa persona? Para ser aceptada mínimo, porque no tengo otro motivo para hacerlo. ¿Qué como? ¿Qué me pongo? ¿Qué colonia me he hecho? ¿Cuánto tiempo me gasto? Es decir, hay que ser un poco responsable también en todo este tema. Por ejemplo, en nuestra área mental o emocional, nuestras creencias, nuestros pensamientos, ideas, sentimientos, decisiones, escogencias, si estoy, cuánto tiempo voy a estar a solas, porque esos tiempos los necesitamos, nuestras diferencias en todos los aspectos, o sea, en todas las áreas realmente hay una situación de límites. Por ejemplo, en el área espiritual, cómo quiero mi relación con el poder superior, si tengo una religión o no la tengo, escojo la religión que yo quiera escoger, escojo el poder superior que yo quiero escoger, el camino espiritual que yo quiera tener. En realidad, pues, en todas las áreas hay este tipo de situaciones para tener el límite. Aquí hay una evaluación general de límites, de cómo saber en dónde debo poner un límite. Mis defensas me mantienen protegido o me aíslan, o sea, ni muy cerca ni muy lejos. Si veo que la gente se aleja, que no tengo amigos, que me siento sola, entonces posiblemente esté levantando muros y no esté poniendo límites. Hoy puedo quererme a mí mismo de manera suficiente como para buscar medios más saludables para protegerme y que no ahuyenten a los demás. De las cosas que yo tengo claras es cuando empezamos a poner límites, a la gente no le gusta que le cambien el ritmo de la vida. Entonces, si hay una persona, sea cual fuera, sea mi jefe, sea mi pareja, sea mi familia, que de alguna manera abusa de mí o yo me siento abusado, porque no es que abuse, es que yo me siento abusada, y pongo un límite, esas personas inicialmente se van a molestar. Si son personas muy cercanas, se van a molestar y van a castigarnos, entre comillas, con alguna situación que nos haga sentir mal. Cuando no son muy cercanas, por ejemplo, compañeros de trabajo, simplemente se van a alejar. De pronto es que ya vemos que no nos saludan o a duras penas nos saludan, ya no tienen tiempo para nosotros, ya no salimos a almorzar, por ejemplo, es un ejemplo cualquiera. Entonces, a la gente no le gusta que le pongan límites, pero yo sí tengo que tener claro que yo sí necesito poner mis límites para protegerme, para no sentirme abusada, para no sentirme como sea que me sienta. Sin embargo, la experiencia y las mismas situaciones que se presentan en las personas que han aplicado el tema de límites es que en últimas poner límites correctos nos permite evacuar la gente con la cual tiene una relación con nosotros puramente superficial y de interés. Y las personas que se quedan realmente son esas que nos aman y nos aprecian y son lo suficientemente respetuosas para respetar nuestras decisiones. Inicialmente se pueden molestar, pero en últimas se van ajustando y vuelven. Entonces, a mí me pareció genial porque realmente me quitó todo ese tipo de personas que yo no quería en mi vida. Y que sí, en algunas oportunidades me equivoqué pensando que habían ciertas personas que sí me servían o me gustaban para tener una relación de cualquier tipo, ya sea de amistad, de pareja o de lo que fuera, y no volvieron. Pero hoy en día agradezco que eso haya pasado, porque o si no hubiera seguido viviendo engañada de que eran las personas que yo necesitaba para mi vida. ¿Estoy enfadado? Si estoy enfadado, ¿por qué estoy enfadado? ¿Cuál es el motivo de mi molestia? Normalmente ese motivo de la molestia es la necesidad de poner una situación de límites. ¿Siento que me están usando? Igualmente. ¿Me están abusando? O sea, una cosa es que lo sienta y otra cosa es que sea real, porque a veces es un sentimiento, pero no es real. Por eso hay que analizar bien qué es lo que pasa. ¿Tengo resentimientos? ¿Con quién tengo esos resentimientos? ¿Y cuál es el motivo de esos resentimientos? Posiblemente lo que me estén haciendo falta son límites. ¿Me siento solo, aislado? Habría que revisar el tema de límites porque posiblemente esté levantando muros.
Tengo miedo. ¿De qué tengo miedo? Cuando tengo miedo normalmente no pongo límites, sino levanto muros para protegerme. Pero en el programa vamos aprendiendo de que los muros nos aíslan y que poco a poco, vamos llegando a ese punto intermedio donde podemos estar seguros sin tener miedo. Me siento como un niño, es parte del miedo también. Mis límites o la falta de ellos me permiten mantener relaciones sanas con otros y conmigo mismo, porque ese es el objetivo, ¿no? Mantener relaciones saludables. En nuestras familias codependientes tenemos patrones como el tema del alcoholismo. Era aceptado socialmente como que eso es lo que hay. Y en las familias disfuncionales y codependientes pasa lo mismo. Hay muchas cosas que son comunes dentro de nuestras familias y que son normales. O sea, pero es que pues, si todo el mundo lo hace, tiene que ser aceptado. Es decir, todos estamos locos. Cuando yo voy donde mi hermano, a veces mi sobrina dice alguna cosa. No, es que aquí como, por ejemplo, yo detesto que me cojan la cintura, que me hagan así en la cintura, inmediatamente me transformo en un tigre. No sé por qué, pero es algo que es un poco incontrolable, pero adicionalmente por eso mismo, mi límite es no lo haga, no lo haga. Y a mí me lo hacían mucho de niña por eso, porque cuando uno dice que no lo hagan, la gente le parece muy chistoso hacerlo. Eso es una falta de respeto, porque estoy poniendo un límite que me corresponde, porque permito o no permito, porque yo lo decido. Sí, permito que otras personas toquen mi cuerpo, sea quien sea mi hermano, sea mi mamá, sea mi papá, sea mi novio, sea mi marido, puedo yo decirle, no me toques así, porque no me gusta. Y a mi sobrina le pasa igual, y mi hermano hace exactamente igual que lo que me hacía a mí. Entre más uno dice que no, más lo hace. Y a él le parece comiquísimo, graciosísimo le parece. Entonces yo le comentaba a ella, le dije, es que hay personas que no entienden que eso es una falta de respeto. Y mi hermano me miró como, y parece loca, ¿no? Pues claro, toda la vida lo hizo y sigue haciendo lo mismo y a él le sigue pareciendo normal y no se da cuenta que realmente es molesto, o sea, es molesto para la otra persona. Pues yo logré ponerle límite a la situación, pero pues ya grande, o sea, yo creo que ya fue que se aburrió del tema, pero ese es simplemente un ejemplo de lo que puede pasar de lo que es normal, ¿no? Ay, pero tan exagerada, ay, pero no exageres, pero es que también hacen un show de todo. No se trata de que es un show de todo, se trata de respeto. El mundo no cambia con tu ejemplo, el mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. ¿Por qué? ¿Por qué puse esta diapositiva? Porque es que hay un tema que es, yo no quiero que me griten, pero exijo gritando al otro que no me grite. Entonces, dentro de nuestra sanidad, pues no funciona así. Funciona es hablando, comunicándonos, y creo que hay algo muy, muy importante que yo aprendí en el programa en algún momento, y es, yo hablo desde mis sentimientos, no hablo desde mi razón. Entonces yo no razono con la otra persona manifestándole, es que yo no quiero, sino yo me siento. Entonces, yo me siento agredida cuando tú hablas fuerte. No es, no me grite, es, yo me siento agredida cuando tú. Eso genera una cercanía y quizás una situación mucho más sensible en la otra persona para lograr llegar a ese acuerdo. Posiblemente en la primera charla no lo logremos, pero son cosas que como el programa es persistencia, es mantener pausadamente el paso a paso, el camino para llegar a ese punto. A ver, un segundo, miro una cosa acá. Cuando no tengo límites, normalmente me resiento con frecuencia porque carezco el poder de impedir que esas cosas pasen. Entonces, ahí se revuelven un poco los sentimientos entre miedo, rabia, dolor, porque me siento impotente ante la situación de no poder hacer algo. Pero es un solo sentimiento, es decir, a veces no es fácil enfrentarnos a ciertas personas,
pero el hacerlo poco a poco y el ir buscando la manera nos ayuda mucho a esa situación. Por ejemplo, mi hermano, nosotros somos 4 hermanos con los cuales vinimos a vivir juntos cuando yo tenía 10 años. Antes, pues realmente estábamos distribuidos porque mi mamá nos trabajaba para mantener a los 4 hijos ella sola. Entonces éramos 4 desconocidos que llegamos a vivir a una misma casa. Al no haber una figura paterna, pues mi hermano le pareció muy simpático que él podría ser el padre, pero en una familia codependiente, pues el padre era un padre que se hacía valer, es decir, no era el respeto por el amor o por el respeto mismo, sino porque era el que gritaba más duro o el que le pegaba más duro a mi hermano o el que simplemente mandaba. Y pues en mi familia un poco machista, entonces mi mamá, a mi hermana y a mí nos mandaba a hacerle las cosas a los niños, a los señores de la casa que eran mis 2 hermanos y nosotras peleando porque eso no era así, ¿no? O sea, somos tan inconscientes dentro de nuestra propia enfermedad que no nos damos cuenta que exactamente eso es lo que vamos generando, ¿no? La creencia de que las cosas son así a pesar de que uno lucha porque no sean así, pero pues a veces no evaluamos lo que tenemos en mente ni la coherencia de lo que decimos con lo que hacemos. Entonces, en últimas yo terminé como pensando o sintiendo, porque ni siquiera lo pensaba, era como una sensación de que él era el hombre de la casa. Él era más bien conservador, entre comillas conservador, con respecto a su hermana. Yo tengo dos hermanos muy chistosos porque uno era sumamente conservador y rígido y el otro es sumamente relajado. Entonces, con el menor él me acolitaba todo lo que se me antojara a mí con mi novio, en cambio el otro ni novio me permitía tener. El papá, obviamente, ¿no? El padre. Entonces, pues yo usaba pues a mí me gustaba pues, lo mismo que le gustaban a todas las niñas, ponerse minifalda, lo que fuera. Pero cuando yo iba a mi casa, cuando yo llegaba y sabía que él iba a llegar, yo iba rápido y me quitaba la falda y me ponía un pantalón. Y un día dije, no más, o sea, en serio, ¿yo por qué tengo que estarme cambiando la ropa solo porque a mi hermano no le gustan las minifaldas? Y ese día tomé valor y dije, no más, no más, se acabó. Voy a dejarme la falda cuando él llegue. Cuando él llegó, a mí se me salía el corazón del pecho de pensar de qué me iba a decir y con todo el miedo que tuve, él llegó allá y me dijo, va y se cambia allá. Y le dije, y no me voy a cambiar, y no me voy a cambiar, es que no me fui a cambiar. Y a partir de ese momento, pues ya solté ese tema, por lo menos ya me podía poner lo que yo quería. A él no le gustaba, pero ya había visto que no había posibilidades de que yo echara reversa en ese tema. Ese fue, en ese entonces, un límite que pude poner y que me funcionó, cosa que no me funcionó con mi otro hermano, porque a pesar de ser muy flexible y relajado, también era muy agresivo, y cuando él quería algo y se enfurecía, pues también me daba la jeta a mí sin ningún problema. Y cuando le dije que no lo hiciera más, volvió y lo hizo, y pues no me funcionó el límite, porque ¿qué podemos hacer? No todas nos las podemos ganar, pero pues habían otras maneras de ir avanzando en el tema. Entonces, los temas de límites, sobre todo, nos cuestan más trabajo con las personas de autoridad, porque nos da como más miedo de el castigo, ¿no? Como la consecuencia de castigo que puede haber, cosa que en otras relaciones que no son de poder, pues la consecuencia es diferente, ¿no? Normalmente es el abandono o la manipulación o alguna otra cosa, pero hay unas que son más difíciles que otras. Para lograr el tema de los límites se necesita la conjunción de varios elementos, entre ellos la autoestima, el amor por sí mismo, por encima de cualquier otra persona, porque pues es que si nadie puede dar lo que no tiene, entonces pues no hay posibilidades de que uno dé amor o aceptación cuando no hay amor y aceptación por uno mismo. Creer que somos capaces de hacer las cosas, felicitarnos y premiarnos cuando logramos algunas metas que nos hemos puesto, pequeñas o grandes, no importa. Y eso es lo que llamamos merecimiento. Yo me merezco ese reconocimiento por ese valor o por ese esfuerzo que yo hice. Una meta grande implica varias etapas pequeñas para llegar allá. Y cada etapa pequeña, bien determinada, puede darse uno un premio como eso genera realmente ánimo para seguir adelante.
El manejo adecuado de sentimientos es clave. Cambiar las reglas por algunas más sanas. En este momento podemos poner unas reglas y en la medida en que vamos haciendo el programa y nos vamos sintiendo más seguros, vamos cambiando esas reglas por otras reglas que nos funcionen mejor. Es decir, no tenemos que tener una última palabra en todo. Podemos cambiar de opinión. Eso es parte de aceptar que nos equivocamos. Porque es que yo he cometido tantos errores por no darle gusto a los demás que me ha costado mucho, o sea, realmente mucho sufrimiento y dolor, solo por no darle gusto a los demás. Es muy triste. Y yo hoy en día lo veo, digo, miércoles, ¿cuál es el bendito orgullo de no equivocarme jamás cuando tratando de demostrar que no me equivoco más aún? Es decir, lo más honesto conmigo misma y un acto de humildad, es decir, me equivoqué y rectifico lo más pronto posible para que en esa medida tampoco tenga que darme el látigo tanto tiempo. Y obviamente dentro de todo, para llegar a todo esto, pues necesitamos esos límites para lograr a tener relaciones más saludables. Bien, hablando un poco de los límites internos, es estarnos revisando, paso 10, estarnos revisando todo el tiempo de cómo voy, qué hice hoy en el día, cómo lo hice y cómo lo puedo hacer mejor. Estar conscientes de cuando estamos abusando de los límites de otros, a pesar de que esos otros no tengan límites. Yo tenía una compañera en la oficina que ella es muy querida, muy buena gente, ya hace varios años que dejé de trabajar con ella, pero sin embargo seguimos teniendo una relación con ella de medianamente amistad. Y ella no tenía límites para con ella permitía todo. Y yo, como buena manipuladora y codependiente y queriéndome, no sé, hacerla chistosa, yo qué sé, en ese momento no recuerdo, yo empecé a hacerle chistes fuertes, después más fuertes, después más fuertes, después comentarios más fuertes, hasta que en algún momento yo reaccioné y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cuál es el objetivo de todo este show? De toda esta situación, o sea, es decir, abusar del débil, no sé, no era exactamente mi estilo porque yo era de las que cuando era pequeña, yo era de las que defendía al débil, sin problema alguno. Entonces, ella alguna vez de su iglesia trajo unas preguntas y entre esas preguntas era decirle cuál eran 3 de sus defectos, creo que era algo así por el estilo. Y yo le dije que uno de sus defectos era no poner límites, que uno merece respeto y si uno no se hace respetar las otras personas, pues si uno no se hace respetar las otras personas van a abusar de uno y van a llegar hasta donde uno les permita. Entonces yo le dije a ella, en el momento en que a mí se me vaya la mano en el chiste, tú me paras y me dices que no estás de acuerdo. A mí me parece que eso es lo correcto, a pesar de que para mí, como siendo consciente y trabajando la codependencia, soy yo la que me pongo mi propio límite de hasta dónde abuso del otro. Es decir, no debo abusar del otro, pero hasta dónde voy con un chiste que puede generar una mala sensación en la otra persona. De las cosas que yo trato de hacer en este momento es dejar el jueguito del sarcasmo y del humor negro para hacer sentir mal al otro cuando es el mismo esfuerzo hacerlo sentir bien. Hacer sentir bien a otra persona, decirle algo bonito, no es decirle mentiras a la gente, es decirle algo bonito. ¿Cómo se sienten ustedes cuando alguien les dice, linda tu sonrisa, me gusta tu peinado, cómo te ves de bien hoy, ese saco te queda lindo, ese color te queda precioso? Uno se siente agradable de verdad, pero cuando se siente honesto, o sea, hay mucha gente que, claro, también es cuestión de merecimiento. Yo creo que a veces no me merezco tanto halago. Por ejemplo, en algún momento me pasaba de que no me gustaba que me halagaran, que me dijeran cosas positivas, ni que me dieran un detalle. Yo me sentía sumamente incómoda con esa situación, hasta que a través del programa aprendí a aceptarte que es cierto. Hay gente que lo dice sin ser honesto, pero uno siente cuando la gente es honesta con esas situaciones. Entonces, es dejar un poco el egoísmo de decir, ay, porque a ella sí se le ve bien el azul y a mí no. Ok, a ella se le ve bien el azul, posiblemente a mí el azul no, pero el rojo sí. Es un ejemplo. Que no hay quien me lo diga, miércoles tengo un espejo donde digo, uy, pero ¿cómo me veo de bien con el rojo, por ejemplo?
Entonces es un tema donde yo me pongo el límite de hasta dónde voy con las otras personas, hasta dónde veo el respeto por el otro, que es el mismo respeto que yo quisiera tener conmigo. Cuando no tenemos claro el tema de límites, nos genera como algunos huequitos, ¿sí? Es decir, tratamos de mantener ciertos límites, pero en algunos momentos como que se nos cuelan cositas por ahí y nos sentimos sumamente mal y nos damos mucho palo porque no logramos mantener ese límite. Esa no es la idea. La idea es ir viendo esos huequitos, en dónde se están generando, por qué motivos se están generando y tratar de ir como cosiendo el huequito para que no se presenten esas situaciones. Pero pues la idea es pues, encontrar esos puntos. No todo el tiempo vamos a dar con el punto o con la respuesta que quisiéramos. A veces no es fácil como que pues todo el mundo nos mantenga el ritmo del límite, de la respuesta que nosotros quisiéramos a ese límite que estamos poniendo. Por ejemplo, las personas que me conocen desde hace mucho tiempo recordarán que mi tema recurrente cuando yo llegué a los grupos, después de haber superado mi tema de relaciones de pareja, que yo llegué por un tema de relación de pareja, pero ahí en grupo me di cuenta que el problema no eran las parejas, sino era yo. Entonces empecé a trabajar otras cosas. Mi resto de vida, que no era solo las parejas. Y mi tema recurrente era mi hermana. Con mi hermana realmente es muy complicado. Era muy complicado, ahora lo manejo mucho mejor. Mi hermana vive en España y ella como en febrero me llamaba y me decía, en ese entonces no habían celulares, nada de estas situaciones, todo era muy caro en ese entonces era llamada de teléfono que era muy esporádica por el tema de los costos. Y me decía, ya tengo los pasajes para irme para Bogotá. Ella soñaba, mejor dicho, ella llegaba aquí soñando de cuándo iba a volver. Y yo empezaba a dramatizar. Yo iba a las reuniones a sufrir porque mi hermana me había dicho que venía. Y claro, ¿qué pasó? Pues que necesité empezar a ponerme límites de qué tanto voy a sufrir por mi hermana. Es decir, mi hermana viene en diciembre y yo estoy sufriendo desde febrero. Eso es absurdo. Bueno, ya el tiempo fue corriendo y empecé a correr el febrero hasta noviembre, hasta octubre, hasta septiembre, dependiendo. Hasta que llega el punto donde ella me dice que viene y a mí me da igual si viene en 3 días, mañana o llega hasta tarde, porque ya aprendí a ponerle límites a mi hermana. En algún momento estaba yo tan desesperada que fui a donde mi psicóloga y le dije, no, es que con mi hermana es terrible, mi hermana va a venir y mi hermana es terrible, y le conté como la historia de cómo veía yo la situación. Me dijo, hay 2 cosas que son muy claras que ella me dijo. Una es, su hermana está enferma. Hagan de cuenta que ustedes tienen una persona con ustedes, empezando por ustedes también, y nosotros, pues todos, yo también, estamos enfermos. Independientemente de que estemos enfermos, estamos enfermos. Entonces necesitamos un poco más de compasión y de amor, empezando por la compasión y amor de nosotros mismos hacia nosotros mismos. Pero si uno sabe que otra persona está enferma y esa persona no sabe que está enferma, pues hay que tenerle un poco más de compasión y paciencia. Y lo segundo que me dijo es, su hermana es una niña de 5 años en un cuerpo de mujer grande. Y eso me hizo realmente ver las cosas diferente. Yo dije, pues pucha, yo estoy peleando con una niña, uno con los niños no pelea, los educa o los trata de una manera diferente. Eso me ayudó mucho a ver las circunstancias. Ese tema de está enferma me ayudó no solo a la relación con mi hermana, sino a poder sanar la relación con mi papá, porque es que mi papá estaba doblemente enfermo, era un codependiente y era alcohólico. Y a pesar de que yo hace muchos años no lo veo, yo hice mi proceso con mi papá porque pues no podía, por el hecho de que no estuviera presente, no, por el contrario, creo que era súper necesario hacer el proceso con él. Bueno, con todo el mundo, la verdad, pero pues ustedes saben que pesa mucho el tema del padre y la madre, sobre todo. Y eso me ayudó a verlo de una manera diferente. Está enfermo. Y entonces ya empecé, pero claro, ¿cuál es la diferencia de una niña de 5 años? Pues que uno le regaña a la niña de 5 años y uno le dice que no va a tener la chupeta o lo que sea. A una mujer adulta que toma sus propias decisiones, pues
¿Cómo le pone uno los límites? Bueno, en últimas, mi límite con mi hermana fue, mira, un día la recogí donde mi prima, porque ella no se queda casi acá. Más aún, la última vez que vino, se iba a quedar el mes, se quedó 15 días y a los 15 días cogió sus maletas y me dijo, me voy para donde mi prima porque nunca veo a su marido. Entonces, para poder verme con su marido, pues porque él trabaja mucho, entonces me voy a ir a quedar allá los otros 15 días. Le dije, venga, ¿a dónde la llevo? Porque realmente estábamos por matarnos por mucho programa que yo tuviera miércoles. O sea, hay mucho que me falta por trabajar. Definitivamente esa visita de ella fue de esa manera. Y yo agradezco mucho que ella no se quede acá. Y yo se lo he dicho. Ya, me voy a ir a quedar a tu casa. Le dije, no. Y se lo digo así, o sea, ya tengo el valor de decírselo de frente y le digo, no. Las dos nos llevamos bien de a raticos, pero vivienda juntos no es posible. Entonces, más bien, tranquila, venga, se queda donde Marta Lucía, nos vemos los fines de semana, yo la recojo, si viene se queda aquí el fin de semana, pero todos los días no. Y ella ya lo tiene claro, y ya a ella ya no le importa. Puede ser que le importara al comienzo, ella decía que es que yo no la quería, que es que yo la rechazaba, que es que todo el dolor de la víctima que yo ya conocía, pero eso para mí no me genera manipulación, porque yo sé que yo un mal vivir no lo tengo. Yo no lo tengo. Ella vive en España y en 25 años que ella lleva allá, yo solo he ido una sola vez a quedarme en su casa. Esa vez que fui fue terrible y le dije, en la vida me vuelvo a quedar en su casa. Y así se lo ha cumplido hasta el día de hoy. Ahorita lo estoy pensando porque ya tengo más herramientas para poder relacionarme con mi hermana. Y eso me parece súper clave, porque es tratar de mantener relaciones saludables, a pesar de que no creo que me pueda quedar más de 5 días, creo yo, porque creo que la situación no lo permite. Un día la recogí y se subió al carro y empezó a la cantaleta. Y es que, le dije, Marcela, o deja la pendejada o me devuelvo y la dejo en la casa. Pero es que, Marcela, es en serio, se lo advierto, me voy a devolver. Es que, Marcela, toma la decisión, en la próxima esquina cruzo a la derecha, o cambia la actitud que tiene, o yo no salgo así con usted. Ella tiene esa cualidad, entre comillas, que es que puede cambiar el chip en 2 segundos. En 2 segundos cambió el tema y fue totalmente amable, querida, simpática, chistosa, todo eso. Y es exactamente por el límite, es decir, no estoy dispuesta a aguantarme un mal rato sin necesidad, porque es que el hecho de que ella venga una vez al año no quiere decir que sea una necesidad que yo me le aguante eso. El hablar mal de otras personas, por ejemplo, ella como yo lo hacía en algún tiempo, de tanto hablar, habla más de lo debido. Y en algún momento estábamos con mi otro hermano y mi cuñada muy jajaja, muy chistosos y todo, y ella, yo no sé por qué, así como cambió el chip, empezó a hablar de otra persona. Y en ese momento yo le dije, ay Marcela, estábamos tan rico hablando de otra cosa que por qué no más bien retomamos el tema. Y mi hermano, sí, mejor, no sé qué. Y inmediatamente cambiamos nuevamente el chip y a lo que estábamos. Es decir, es no permitir, logré llegar a ese punto donde no le permito a ella llenar mi cabeza de cucarachas y llenarme de un mal momento. Claro, cuando estoy con ella, pues hay muchas cosas que surgen y hay muchas cosas que me toca tener paciencia porque no puedo andarle diciendo que no a todo. Pero la situación ha cambiado mucho, o sea, ya no me amargo cuando salgo con mi hermana, ya no siento que sea terribilísimo, trato de manejar la situación, ¿cómo la manejo también? Que no, trato de no ir sola, entonces le digo a mi sobrina que me acompañe, si está la otra que me acompañe, si está mi hermano, reunámonos todos, porque es que entre todos es más fácil sortear la situación de un ser humano que está muy enfermo, muy inconsciente y que realmente no se ha dado cuenta que el problema es ella y no el resto. Y no porque ella sea mala persona, es porque está enferma. Yo también estuve enferma y siempre le eché la culpa a los demás. Entonces, parte de no querer estar mal y limitarme es que no estoy ni siquiera con mi propia familia donde yo sienta que me cuesta trabajo estar, que la energía es pesada, que la energía es fuerte. No, me niego. ¿Cómo establecemos los límites? Las relaciones saludables están basadas en límites sanos de ambas partes. No hay manera de tener relaciones saludables si no hay límites. Determinar la necesidad de crear un límite o cambiar uno ya existente. Podemos cambiar de opinión. Hoy podemos creer que esa es la solución
y después darnos cuenta que no nos funcionó y cambiamos esa solución por otra solución hasta lograr una que nos sirva. Si es necesario indicar el límite en voz alta, incluso con nosotros mismos, y definir una consecuencia si no se cumple. Lo que yo le dije a mi hermana, si no cambias el tema, yo cruzo por esa esquina y te devuelvo a la casa. O sea, hay una consecuencia para eso, en este caso. Lo mismo que uno le hace a los niños, es decir, si el niño no hace algo que uno está pidiendo, que es que tienda su cama o que haga la tarea o que, no sé, sea lo que sea que uno le diga al niño, hay que pensar bien cuál es el límite que se le está poniendo y cuál es la consecuencia. Y la sugerencia es, si uno no cumple, los niños saben que no pasa nada, o sea, seguirá haciendo lo mismo porque no hay una consecuencia. Yo me acuerdo de una amiga que me decía, yo a mi papá lo quiero mucho, pero de las cosas que yo encontré haciendo el programa es que yo quería a mi papá, pero no lo respetaba, porque él decía algo y nunca lo cumplía. Él nos ponía un castigo, pero nunca cumplía el castigo. Entonces, realmente no hubo respeto por mi papá. Yo lo amo, pero no lo respeto. Por eso, porque no tenía palabra. En cambio, su mamá le decía es que si usted sale a la esquina ni vuelva. Ella sabía que no podía ni salir, porque donde saliera la mamá era capaz de verdad no abrirle la puerta, porque la mamá sí tenía palabra. Entonces es súper importante cumplir la palabra, porque ahí se generará el respeto que los hijos tengan por sus padres, porque no es a punta de miedo, es a punta de miércoles. Este man sí cumple lo que dice. La primera reacción de los demás puede ser alejarse. Eso es lo que hablábamos un poco de las consecuencias que se pueden presentar en este tipo de cosas. Sin embargo, las personas que se quedan son las que lo agradeceremos. Créanme que yo lo he agradecido tanto que gente que no valía la pena se alejara. Yo pensé que sí, pero realmente la que estaba en un mal momento era yo y pensé que necesitaba como la aceptación de los demás. Respetamos los límites de los demás respecto a sus propias vidas. Así como yo quiero algo, los demás también quieren algo para sus vidas y esté o yo no de acuerdo, pues son sus vidas. Que los demás hagan lo que yo quiero no son límites, es control. Por eso nosotros no decimos, no me grites. La sugerencia es, yo me siento agredido cuando tú me gritas, te agradecería que no lo hicieras. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Si tú me sigues gritando, yo me doy la vuelta y me salgo de la habitación y no voy a hablar contigo hasta que no lo hablemos en un tono adecuado. Al comienzo es difícil hacerlo porque la persona va a gritar más, pero no lo recuerda. Yo te acabo de decir que no estoy dispuesta a escuchar más gritos. Y realmente las comunicaciones cambian, lo he visto, cambian. Aprendemos a confiar en lo que sentimos para establecer límites más saludables. Por eso lo básico es cómo nos sentimos, no cómo pensamos respecto a algo. Es el sentimiento lo que realmente nos indica lo correcto, no el pensamiento. Podemos apoyarnos en nuestro padrino o madrina para que nos ayude a definir nuestros sentimientos y nuestros límites cuando no los tenemos claros. Podemos redefinir nuestros límites como parte de nuestro proceso de recuperación. La recuperación nos enseña que somos capaces de cambiar, establecer nuevos límites o modificar los que ya existen para hacerlos más efectivos. Es sano y a veces necesario. A ver, yo miro que tengo más por acá. Bueno, siempre tomo algunas notas, pero me quedan colgando. Bueno, yo creo que no hagas promesas cuando estés contento, no respondas cuando estés enojado, no tomes decisiones cuando estés triste. Es importante que cualquier cosa que digamos, y yo lo digo con mucha experiencia porque todavía me pasa, a veces yo me voy de aquí a donde mis sobrinos, por ejemplo, con el pensamiento de está de cumpleaños y mi límite va a ser tal cosa, o tanta plata para el regalo, o tal situación, y cuando llego allá me dicen algo y yo, bueno, sí, y después digo, miércoles, yo no estoy en disposición de hacer eso, y ya me siento mal porque ya les dije que sí, pero pues ahí es donde tengo que reevaluar si cumplo lo que dije o simplemente, perdón, o sea, por eso trato de llevármelo pensado, pero la euforia me vale más.
Listo, nos quedan 5 minutos para 1 hora, pero yo creo que podemos empezar con preguntas. Si tienen preguntas o comentarios o quieren compartir su experiencia al respecto. Ya levantó la mano Erika. Erika. Erika, sí. Hola, buenas noches. Hola Erika, buenas noches. Bueno, primero agradezco mucho por este taller, lo estoy escuchando muy atentamente y lo que quiero compartir es, me sentí identificada con lo que estabas comentando de la relación con tu hermana. Justamente me pasa algo similar y identifico que no he puesto límites. O sea, en realidad creo que eso me afecta porque me hace sentir mucha frustración, me siento mal y siempre me digo, es que es mi hermana y la tengo que aguantar como es, ¿no? Si me grita, si me miente, si me hace cosas y justo con lo que estás platicando, estoy analizando que realmente tengo que poner estos límites y es en base a lo que siento. Entonces, te agradezco mucho lo que nos estás compartiendo el día de hoy. Y bueno, me siento muy entusiasmada por lo que estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo mucho, ni siquiera siento que ya va a ser casi la 1 de la mañana, bueno, aquí en México. Te agradezco bastante y bueno, era lo que es. Gracias Erika. Aquí una persona, Connie, nos dice cómo poner límite a la relación con un hijo adulto de 22 años y más solo cuando vive conmigo porque su padre no está. Connie, yo creo que ahí el tema es que tú veas cuál es el límite que necesitas ponerle. Un hijo a los 22 años es adulto, como tú lo pones ahí. Ya es una persona que podría valerse por sí misma y que tú tomas la decisión cuál es el límite que tú necesitas ponerle y te puedo asegurar que cualquier límite que tú le pongas, que cualquier cosa que tú necesites, porque si tú necesitas ponerle un límite es porque tú necesitas algo te está haciendo sentir mal o o sea, la idea no es controlar, la idea es, como digo yo, no tengo hijos, pero crié a 2 sobrinos chicos que ya están grandes. Yo digo que el mejor legado que uno le puede dejar a los hijos es darle las herramientas suficientes para que ellos puedan tomar sus propias decisiones cuando sean adultos. Más aún, de acuerdo a la edad pueden ir tomando algunas ideas, algunas responsabilidades. Y esas responsabilidades no hay que quitárselas porque realmente lo que uno le hace es un mal cuando uno les quita esas responsabilidades y les da todo. Porque realmente lo que los va a formar como seres responsables, seres adultos responsables, con una calidad de vida y una toma de decisión importante en sus propias vidas. Entonces tú eres la que tiene que definir qué es lo que necesitas tú con respecto a esa relación con tu hijo y determinar cuáles son los límites que necesitas ponerle y verificar qué va a pasar. Es decir, no es solo decirle no hagas o sí hagas o te permito o no te permito, sino qué va a pasar si él no cumple lo que tú estás proponiendo y cumplirlo con el dolor del alma. De verdad que hay cosas que a uno le duelen al comienzo, pero esas decisiones el día de mañana hasta ellos mismos las van a agradecer. Es lo que podría decirte, Connie, que tú misma hagas tu propio análisis de lo que necesitas. Alex. Ahora levantó la mano Diana, adelante. Diana, sí, adelante. Sí, buenos días. Adri, muchas gracias por el taller. Me sentí muy identificada con el tema de límites porque pues mi historia es de ser una mujer muy sumisa y poner esos límites al comienzo fue muy difícil porque eso era como si estuviera tomando la decisión. Cada límite fue como la decisión más importante. Sentía que el corazón se me iba a salir, sentía angustia, me cuestionaba si sí, si no, si era, si no era. Y en muchas ocasiones la puesta del límite fue de una manera muy agresiva y muy brusca, pero pues como que dentro de mí decía, bueno, pues es que antes no los ponía, al menos ya por lo menos así sea brusca, pero los pongo. Me cuesta mucho en estos momentos todavía, no los límites con los demás, sino los límites conmigo misma,
porque llegué a un punto donde yo decía, pues yo no tengo por qué ponerle este límite a esta persona, porque antes de llegar a ese límite debo tocar el mío interno. O sea, si estoy en un lugar y sencillamente no es, pues soy yo o sea, como que el campanazo tiene que ser aquí adentro, y qué me permito yo y hasta dónde me permito yo llegar, y muchas situaciones no tendría ni siquiera por qué estarle poniendo un límite a otra persona. Entonces, ese límite es el que más me cuesta. Con el tema de postergar y ponerme como ese límite de no voy a postergar, no voy a permitirme esto, eso todavía me cuesta, y no sé si de pronto tengas algún ejercicio, algún tip o algo que me pueda servir. Muchas gracias. Gracias, Diani. Pues lo importante es mirarnos, revisarnos, dónde están nuestras conductas codependientes y qué es lo que necesito en este momento, en dónde tengo que ponerme el límite. Pues habría que ver ejemplos específicos, pero por ejemplo, de las cosas que me costaron es ponerme límites con mis novios, sobre todo con el último, que fue donde ya, bueno, no solo con el último, yo me acuerdo que con el segundo yo no conocía el programa, yo lo vine a conocer prácticamente con el penúltimo. ¿Cómo hubiera sido mi vida diferente si hubiera conocido el programa antes? Eso digo yo, pero mentiras, posiblemente tampoco hubiera cambiado mucho, porque a veces la locura no le permite a uno como arrancar, ¿no? A veces uno dice, ay, pero ¿cómo voy a dejar a fulanito? No, pero yo sin él no puedo vivir. Y pues sí, en realidad pues es una decisión que uno toma si quiere o no vivir con él o sin él. Porque cuando uno se da cuenta que sí puede vivir, o sabe, por lo menos no cree, pero sí sabe que puede vivir sin la otra persona, puede tomar mejores decisiones. Con esa primera persona que les cuento, no conocía el programa, entonces yo sabía que no me convenía estar con él, y sin embargo no podía salir de ahí. Bueno, con todos me pasó lo mismo, la verdad. La enfermedad es igual con todos, porque es ahí sí, como dicen por ahí, uno se novia con uno con diferentes caras, pero es el mismo. En últimas es el mismo problema, es la misma situación, porque la enfermedad es mía. Soy yo la que me estoy relacionando enfermamente con ellos. Y lo que yo hacía era maltratarme físicamente para poder salir de esa situación. Ya con el último, pues ya, bueno, con el penúltimo fue diferente, porque ya tenía herramientas del programa. El programa me dice que yo trabajo un día a la vez, solo por hoy, 24 horas. Solo por hoy no lo llamo, pero realmente es complicado no llamar durante 24 horas. Ok, entonces yo decía, listo, es la 1 de la mañana, la 1 de la mañana yo decía, listo, de aquí a las 3 de la mañana no lo voy a llamar, no lo voy a llamar de aquí a las 3 de la mañana. Y hacía lo posible, y a veces me rondaba en la cabeza y yo decía, no, dije que a las 3 lo llamo. A las 3 lo llamo, ¿qué carajo? Son 2 horas, yo tengo que poder. Y cuando llegaban las 3, yo decía, escucha, si pude 2 horas, venga, démosle 1 hora más, hasta las 4. A las 4 lo llamo. Claro, yo me hacía la idea de que iba a llamar a las 4, pero cuando llegaba a las 4, yo decía, pero ¿por qué si no lo ha llamado lo va a llamar? ¿Cierto? Entonces me fui alargando, o sea, es decir, mis 24 horas no me alcanzaban para hacer el programa. O sea, el programa me decía 24 horas y yo decía, no, la voy a cortar porque no puedo. O sea, de pensar que son 24 horas, no puedo. Y lo fui acortando, y en medio de sumar varios acortes llegaba a las 24 horas. Y no solo con el tema de llamarlo, con el tema de si tengo el celular a mano, yo tenía un novio medio menso, que él tenía su clave de correo electrónico, era 1234. Dificilísimo, no sé cómo lograba yo acordarme de la clave. Y alguna vez, ya estando en programa, yo inicialmente nunca quise entrar, pero cuando las cosas empezaron a ponerse mal, claro, al comienzo todo es maravilloso y todo lindo, pero ya cuando la enfermedad empieza a hacer su efecto, me dejo agarrar de toda esta situación y decidí entrar a mirar su correo. Y entré a mirar su correo, y les voy a contar la historia para que ustedes se rían de hasta dónde puede llegar la locura de la codependencia. O sea, la cabeza es muy loca. Él tenía un amigo, ellos eran como 4 en un grupito chiquito, y uno de ellos se había ido a un año a Estados Unidos. Entonces, pues se hablaban mucho por correo, y entonces hablaban de la mechita. No, es que la mechita para acá y la mechita para allá y no sé qué. Y yo, esta vieja hijo de madre, ¿quién será? Y no sé qué.
mejor dicho, es que ni se imaginan todo el rollo que yo me hice en la cabeza, hasta que en algún momento logré identificar que la mechita era el América de Cali, nada más ni nada menos, miren con quién estaba yo peleando, con un equipo de fútbol. Y le dicen la mechita, como yo de fútbol cero, pues calcule cómo me fue a mí. Y es ponerle límite a esa cabeza loca de decir, oiga, ya, deje la locura, o sea, es decir, sea o no sea una mujer de verdad, pues soy yo la que tomo la decisión, no es a través del control ni de decir, ¿usted con quién se está hablando? No, es limitarme. Entonces yo dije, bueno, ok, yo soy consciente de que no puedo controlar la situación, no me puedo controlar a mí en esa situación, o sea, lo vi tan complicado que llegué y le puse un mensaje desde su propio correo diciéndole que su cuenta había sido hackeada, que era necesario que cambiara la clave. Como él no cambió la clave, yo cambié la clave para que él no pudiera acceder y le tocara abrir otro correo, con tal de yo no volver a abrir ese verdaco correo. Es decir, yo me pongo unas tareas así como de miércoles, tengo que lograrlo, sea lo como sea. ¿Cuál es uno de mis tips para salir de una relación? Como digo yo, de las cosas que yo tengo fuertes es mi orgullo. Entonces, si yo en algún momento la embarro con alguien, yo ya no soy capaz de, dependiendo la embarrada, de ir a ponerle la cara, de decirle, oye, mira, discúlpame, ¿no? Porque yo digo, ¿con qué cara uno va y pide una disculpa después de una barrida de piso como esa? Y eso hacía yo. Yo barría el piso con la otra persona para que la otra persona me odiara con todo el alma y yo no tuviera los pantalones para ir a decirle, oye, discúlpame, porque si yo voy y le digo discúlpame, el otro me manda para el chorizo. Así terminé yo terminando mis relaciones, para no volver con ellos, hacía eso. Entonces, realmente es ponerse uno el límite de tiempos cortos si no le alcanza el tiempo largo. Y es estar todo el tiempo observándome de cuáles son esas conductas que yo debo parar, o la llamada, o el pensamiento obsesivo. El pensamiento obsesivo es otro. Cuando pienso con el pensamiento obsesivo es cuando termino llamando, controlando, o sea, mi cabeza loca le permito que cree historias en la cabeza que posiblemente no existen y me amarguen más la existencia. Si esa situación no me sirve, pues listo, la relación no me sirve. Si yo no puedo tener una relación donde pueda yo confiar, pues la relación no me sirve. Y posiblemente ese sentimiento, o es que yo no estoy preparada para tener una relación, o es que realmente sí puede haber algo, pero pues yo me merezco algo más que tener esa mala sensación de adentro. Entonces mi límite es, venga, me pongo en el plan de hacer una actividad que me genere estar concentrada en otra cosa. Y me obligo, porque inicialmente no me puedo concentrar, pero me obligo a tener que concentrarme, porque si yo me pongo a barrer, mientras que yo barro puedo pensar en lo que yo quiera, y normalmente no es nada que uno diga, uy, sí, qué maravilla, cómo progreso. No, al contrario, es codependencia lo que consumo. Espero que te haya ayudado, Diana. Bueno, ahora, Ligia, tienes la palabra. Sí, buenos Hola, días. Sí, buenos días. Bueno. Mi nombre es Ligia, codependiente en recuperación. Yo ya dormí un rato. Estaba muy cansada ya desde las 9:30 de la mañana hasta hace una hora más o menos descansé. Pero he estado escuchando de todas maneras los compartires. He estado aprendiendo muchísimo. Me parece súper interesante. La verdad que admirando esa organización tan bonita dice que CODA no es organizada, pero la verdad que aquí ha sido muy, muy bien organizada, muy bonito los temas y hasta este momento poder seguir y es maravilloso. Yo ya he estado en maratónicas de Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos, me acuerdo, en una maratónica que hicieron en un grupo en Washington, donde
viajamos de Nueva York, fuimos como 8 carros y eso fue cualquier cantidad de gente. Nos pagaron hotel, había desayuno, almuerzo, comida, hubo mariachis, o sea, terminó así con mariachis y fue muy, muy hermoso también, muy bonito. Bueno, entrando al tema de los límites, para mí en este momento lo que me está costando ha sido la cuarentena. Yo he sido como muy estricta con los límites. Yo no he permitido, o sea, la gente que viene, mis hermanos cuando vienen, solamente los atiendo por la ventana. Yo nunca los dejo de entrar. Eh, y la persona con quien yo viví, es mi expareja, somos amigos y él viene y generalmente también llega solamente hasta la puerta. No lo dejo entrar a la casa. Pero ayer tuve una situación de que se me entró un ratón y necesitaba una gata, un gato. Me trajo y viene y me trae la gata. Pero él es una persona muy impulsiva, o sea, él quiere hacer las cosas ya, pero ya. Entonces yo le dije, yo tengo, el programa empieza a las 9:30 de la mañana y hay un break, un descanso al mediodía. Entonces, para que a esa hora venga, pues exactamente a las 12 en punto estaba ahí, estaban apenas cerrando la reunión y me entró mal genio porque yo sabía que él había estado en el hospital haciendo unas citas médicas para un sobrino y había estado con mucha gente y yo no quería que él entrara. Pero desafortunadamente, como él traía el gato y yo quería que el gato venga y agarre ese ratón y no se me llene la casa de ratones, entonces yo dije, Dios mío, ¿yo qué hago? Y me tocó dejarlo de entrar para que él lidiara con lo del gato, o sea, lo, le, para colocarle la arena, todo lo que hay que colocar para el gato, y él hizo todo eso. Entonces, pero yo me sentí muy mal, me sentí enojada, yo estaba enojada, pero no con él, porque una de las cosas que he aprendido es a no sacar mi coraje o mi enojo contra la persona o contra él más que todo, porque con él era que me enojaba mucho. Y ahora yo entré a la cocina, fui a calentar algo de almuerzo que tenía yo ahí y le invité y se me cayó algo allá en la cocina y me enojé, pero conmigo. O sea, pero el enojo no estaba en sí conmigo, sino el enojo era de que él me pareció como tan, o sea, que quiere hacer las cosas rápido y que quiere que todo sea o sea, no se da tiempo, no sé, y yo soy una persona que tomo mi tiempo para todo. Él es totalmente lo opuesto. Yo tomo demasiado tiempo para pensar las cosas. Por mí, ese ratón estaría aquí una semana más y qué sé yo. En la otra casa tuve un ratón y se convirtió en una rata porque yo no me atreví a hacer nada por ese animal. Entonces, así que esta vez, claro que sí, él me dijo anoche, me dijo, sí, dijo, hay una gata que la están regalando si usted la quiere y si no se la prestan y usted decide si te quedas con ella o no. Entonces yo le dije, bueno, sí la necesito, realmente sí, porque quiero deshacerme de ese ratón rápido. Entonces, pero no pensé que pues tan o sea, que llegara tan temprano y pero en fin, esa parte está.
Y la parte de, como digo, de que me estoy, o sea, yo soy muy rígida en los límites con la gente. Cuando yo digo una cosa, soy, en inglés se dice sharp, soy muy estricta. Y, sí, con el programa y con trabajar los programas, he aflojado bastante, pero sigo siendo bastante, bastante estricta. Yo, yo tuve una hija, o tengo una hija que estuvo en problemas de utilizando o usando drogas hace muchos años, que esa fue la razón por la cual entré a la NON y entré parte, o sea, eso fue como en el 86. Y, y con ella, cuando yo escuché de los límites, le puse los límites para que ella en la casa no le permitía que usara drogas. Le empecé a poner límites de a qué hora tenía que llegar a la casa, y si llegaba después de esa hora ya no le abría la puerta. Y empecé a ponerle, ella tenía 16 años y a la final salió yéndose, se fue de la casa porque no soportó los límites que le ponía, y, y se fue. O sea, así ella se fue a los 16 años, y estuvo enojada conmigo como más de 10 años, que no me hablaba ni, y yo la llamaba y nunca me contestaba, y eso, o sea, hasta que ella no buscó ayuda y se recuperó de eso. Hasta hace apenas, empezamos a hablar hace apenas un año ya, porque fue antes de la pandemia, que viajé a Estados Unidos y nos encontramos y volvimos a hablar, y recién empezamos otra vez una relación, pero hay personas que no les gustan los límites. Tengo unos sobrinos también con quien tuve que llegar el límite de llamarle a la policía, para poder que ellos entendieran, porque ellos son alcohólicos, y, estaban, o sea, quisieron adueñarse de un lote, de unas tierras que en ese momento había muerto mi mamá, y no esperaron ni siquiera los 9 días cuando ya ellos quisieron hacer una casa sin tomarnos parecer a nosotros ni nada. Y nadie puso, nadie le quiso poner un límite, ni nadie les decía nada, porque todos le tenían miedo. Y yo no, yo ya tenía un programa, aunque era la NON, pero de todas maneras sabía que había que hacer alguna cosa, y yo sí les llamé a la policía, y eso se formó un problema bien serio, porque pues entre ellos, entre toda la familia, ¿cómo así que la policía? ¿Cómo así? Eso es algo muy, pues, pero para mí, utilizar la policía en casos de que la persona no escuchan para nada, se me había hecho muy fácil. En Estados Unidos yo continuamente tenía que utilizar la policía por los problemas que tenía con el papá de mis hijas, quien era un alcohólico, y quien venía, me golpeaba y se volvía loco en la casa. Entonces yo llamaba a la policía, y a mí se me había hecho muy fácil hacer eso. Entonces, cuando llegué acá a Colombia, lo mismo, les digo yo, si no hacen caso, pues olvídense, no se pongan a discutir con ellos, simplemente llamen a las autoridades, o vayan a una comisaría, y ya se arregla el problema. Así que eh, yo he tenido que pues tomar, o sea, poner límites de una forma muy drástica. En cuanto a mi familia, todos realmente, con todos he tenido que aprender a poner límites, porque en mi familia no habían límites para nada. Eran de los que, o sea, ahí sí, como dicen todos, por ejemplo, cuando vivía mi mamá, venían todos, se llevaban lo de la casa, se llevaban las ollas, se llevaban los platos, se llevaban la comida, se llevaban todo, hacían. Entonces yo cuando llegué, dije yo, ¿cómo así? No, señor, digo, en la vida todo tiene límites.
y aquí se tienen que poner límites y así se fueron fueron aprendiendo y a respetarnos unos a otros porque no había respeto de parte de nadie. Y para mí pues yo he tenido que aprender muchísimas cosas en mi vida para ponerme límites en la vida. Y la verdad que hoy en día vivo una vida más tranquila porque pues sí, vivo bastante aislada, pero cuando nos encontramos con la familia o que hablo con ellos o alguna cosa, ahora a excepción de mis sobrinos, porque con ellos nunca más, no hemos vuelto a hablar desde ese entonces. La mamá de ellos tampoco, porque ella fue también la que influyó, estuvo de acuerdo de lo que estaban haciendo ellos. Ella no les pone límites porque les tiene miedo. Así que con ellos aún no tengo una comunicación. Así que, pero hasta ahora pues todo para mí, yo veo que ha funcionado a pesar de que sí, he tenido que usar, como digo, drásticamente los límites, pero en este momento me siento bien. Así que gracias y felices 24 y sigamos para adelante. Gracias. Gracias, Ligia. Adelante, Marta C. Muchísimas gracias por darme la palabra. Gracias, Adri, por el taller. Mi nombre es Marta, soy codependiente en recuperación y quiero agradecer mucho este taller de los límites porque justamente los límites ha sido como una de mis talones de Aquiles. Cuando llegué al programa, yo llegué con un tema familiar. Yo estaba de intermediaria como un tema de tener que hacer como una representación de mi familia en un tema de negocio. Y de repente empecé a trabajar en CODA y a darme cuenta que mi familia había tenido un tema de codependencia económica entre unos y otros miembros de mi familia. O sea, mi madre había tenido una codependencia con algunos miembros de la familia y empezar a establecer límites me parecía como algo irreverente e imposible porque había una tradición de no poner límites. Entonces, a medida que voy trabajando en CODA y voy viendo que hay cosas que así haya hecho la familia toda la vida, no son saludables y empiezo a decir las cosas en forma clara y digamos como representante de mi mamá a tener que tomar unas decisiones, eso fue una cosa como muy confrontadora, ¿no? Y me llevó a tener que romper vínculos con personas que para mí eran como figuras muy importantes a nivel familiar, pero con las que había habido una relación extremadamente disfuncional, ¿no? Yo creo que parte de la recuperación y parte del reto y del desafío, digamos, para personas como yo, está en los límites. Y aún ahora todavía me cuesta trabajo tomar ciertas decisiones, sobre todo con personas de las que temo perder su aprobación. Entonces quiero como entregar eso acá para darme cuenta que aunque he avanzado bastante, todavía a veces me cuesta trabajo decir no, a veces me da miedo la reacción, sobre todo de las figuras de autoridad en mi vida. Y también me doy cuenta que la falta de límites me ha llevado a unos comportamientos disfuncionales y es como la falta de asertividad, ¿no? O sea, pasar de un extremo a otro o ser extremadamente laxa, extremadamente flexible y cuando quiero decir no, pasar al estado de la agresividad, ¿no? O sea, ser extremadamente dócil y complaciente o pasarme al otro bando. Entonces, parte, digamos, del trabajo que he venido haciendo en CODA ha sido encontrar ese punto intermedio de poder decir las cosas con asertividad, sin necesidad de ser violento y tampoco sin necesidad de entrar en docilidad. Y uno de mis talones de Aquiles toda la vida han sido las relaciones de pareja. Gracias digamos, a CODA, yo he tenido mucho más sano juicio y mucha más abstención en no involucrarme en relaciones disfuncionales, pero me he dado cuenta que parte del tema es que no me pongo límites a mí misma cuando entro en una relación, en el sentido de que entro como en una obsesión de que la relación funcione
y por esa obsesión pierdo mis propios límites, ¿no? Entonces es como mi gran reto decir, bueno, yo me tengo que poner límites a mí misma de qué tanto entro en estados de complacencia y entro en estados de tratar de que la otra persona se transforme o de, no sé, de brindarle ciertas cosas al otro para que sea, viva mejor o sea más feliz o lo que sea. Y gracias al programa eso ha cambiado muchísimo y bueno, gracias al programa además me he suspendido la tendencia a entrar en relaciones que me traen mucha disfuncionalidad, pero recuerdo que en el pasado yo entraba en obsesiones de tratar de que la relación funcionara, entonces perdía mis propios límites, ¿no? Entonces me volvía extremadamente complaciente con la persona, extremadamente buscando que las cosas funcionaran, como entregando más de la cuenta de mi parte. Y realmente le agradezco mucho el programa que me permite observarme, porque eso que parece tan inocente realmente puede ser una de las fuentes de mayor disfuncionalidad y de mayor sufrimiento, ¿no? Entonces, pero os quiero agradecer muchísimo este taller, Adri, bueno, y todo tu servicio en general para permitir que esta maratón funcione, porque realmente es admirable. Yo estoy muy gratamente sorprendida de ver los resultados de esta maratón en la organización y toda la metodología. Y bueno, muchas gracias por hacer realidad este espacio y por permitirme compartir. Gracias. Gracias a ti, Marta. Sí. Adriana de Los Ángeles. Adriana. Adriana de los A. No sé. Hola, buenas noches. Hola. Muchas gracias. Adelante. Gracias por estar acá. Qué bonito que ya se puede ir entendiendo de todos estos temas, ¿verdad? Que se hablan en recuperación. Yo soy Adriana de Costa Rica, codependiente, y muy feliz de estar acá, muy agradecida. Ahora escuchándolas, qué bien que me sienta. Vieran que cuando yo empecé acá, eso de límites, yo decía que quién sabe para cuándo eso iba a ocurrir, porque yo de verdad yo lo veía muy lejano. Y cuando me explicaban, yo podía ver a las personas con serenidad, tal cual lo están exponiendo, y yo decía, pero es que eso es demasiado complicado, de verdad que es demasiado complicado. Y era era una necesidad muy grande que yo estableciera mis límites. Yo nunca tuve límites, yo tengo hijos y vieran que cuando estaban pequeñitos en la escuela, esas eran las reuniones de papás para citarme a mí por aparte de que yo no establecía límites con mis hijos. Y me gusta el título, ¿verdad? Este que se le da, ¿verdad? Que los límites es un acto de amor. Yo más bien pensaba que no, que ponerle límites a mis hijos, que no, que ellos tienen que disfrutar su niñez y yo no me iba a prestar para eso. Y bueno, ocurre lo que ocurre cuando no hay límites. Mi familia se volvió un caos en la adolescencia con mis hijos y yo ahí, todavía sin poner límites. Gracias infinitas, llegó un grupo de CODA y como digo, no ha sido fácil. Ya yo llevo, no sé, llevo poco, quizá a mediados del 2017 fue que empecé. Y bueno, han tenido que transcurrir un montón de situaciones en mi vida, como eso que dicen, ¿verdad? Que cada quien tiene su propio fondo. Yo tuve que tocar de verdad mi propio fondo y ahora que escucho a otros preguntar sobre esto, que cómo se hace para tener límites, que, ¿verdad? Yo también estuve en ese lugar y bueno, en realidad no es fácil. Sin embargo, estar acá unidos entre todos, escuchando el compartir de los que abren su mente y su corazón para que otros que no sabemos estemos allí atentos y seguir. La verdad es que no es un trabajo fácil, no se hace de la noche a la mañana, porque si la codependencia activa estuvo actuando tanto tiempo en nuestras vidas, no se va a ir así de fácil. Sin embargo, si uno se queda acá, es consciente de que por qué estoy acá y trabajo para estar bien conmigo misma, que por allí empieza todo, eso va apareciendo, los límites, cómo establecer límites e incluso hasta cómo hacerlo, porque yo decía, ok, esos son los límites, pero ¿cómo hago yo? ¿Cómo le digo al otro que esto no me gusta? Eso también se me hacía un mundo, porque tampoco estaba ni tan siquiera preparada yo para hablar con los otros y decirle a los otros de lo mío. Y bueno, eso también acá en recuperación se aprende. Ahora es tan fácil, puedo decirlo, sí lo puedo decir,
que es establecer un límite, como cuando mis hijos me piden algo y no estoy dispuesta a decir no y no, eso no me parece a mí. Y ya ni me dicen, pero mamá. Antes sí era para todo, pero mamá, y esta mamá daba el brazo a torcer. Y así era con todo, en el trabajo, en la familia. Y bueno, no hay ningún secreto, no hay ninguna fórmula mágica, es nada más, y lo dice, ¿verdad? Lo dice nuestra literatura, es acción, acción y más acción. Tenemos que seguir comprometidos con esto de la recuperación, porque a lo último la recuperación es empezar a vivir y dejar de sobrevivir. Yo vivo muy agradecida porque todo esto para una enferma como yo solo es posible acá, en un programa de recuperación y bueno, CODA nos da esa posibilidad. Les agradezco mucho que estén acá y el espacio. Un abrazo. Gracias, Adriana. Hay una pregunta en el chat, Adri. Betty Torres pregunta, ¿cómo le pongo límites a mis hijos adolescentes? Si alguien puede dar ejemplos, se los agradecería muchísimo. Bueno, ahí sí me complica un poco la cosa porque yo le pongo límites a mis sobrinos adolescentes porque soy la tía y los veo de vez en cuando. Todo el mundo se aterra cómo me funcionan a mí mis sobrinos. Pero es que, como les digo yo, es muy fácil en el sentido de, primero, porque tengo claro el tema de límites, siempre los he tenido, o sea, no soy una persona que yo diga una cosa, sobre todo con ellos, así me llegue el agua donde me llegue, creo que es más fácil que yo cambie de opinión con cualquier otra persona, menos con los chicos, porque ellos sienten esa falta de autoridad y saben cómo montarla. Entonces, con ellos menos que con nadie. Entonces, ellos a mí me funcionan supremamente bien porque yo simplemente les recuerdo que yo soy la tía y que yo tengo mis normas, que yo no soy la mamá o el papá, que con ellos hacen lo que quieren. Entonces, ya con el comentario de recuerda que yo soy tu tía, ellos ya saben a qué me refiero. Y a mí me funciona perfectamente sin problema. Pero no es lo mismo cuando uno vive todo el tiempo con esos chicos, sean niños o sean adolescentes, porque eso ya tiene una connotación de la cantaleta, sí, lo que sea. Mi sobrina sabe que yo le doy cantaleta, pero ella a mí no me lo dice, porque sabe que no sería bien recibido de mi parte. Entonces ya los ejemplos y cómo lo manejan, pues alguien que tenga chicos adolescentes y que pueda darles el ejemplo de cómo les funcionan los límites, sería muy bueno, pero no creo ser yo la llamada a hablar de límites en hijos. Ok, Adri. Bueno, Victoria Ordóñez. Adelante. Buenas noches, bueno, ya buenos días. Mi nombre es Victoria O, codependiente de recuperación. Yo quisiera hacerle un aporte a la persona que pregunta sobre los límites de los adolescentes. Hay un libro que se llama Educar sin culpa, de Alejandro de Barberi. Lo puede conseguir por Amazon o lo puede conseguir, sí, por Amazon se consigue. Es una forma que nos enseña a nosotros los padres de cómo poder educar colocando límites y no generando nosotros culpas. Además habla de la fortaleza que tienen los hijos cuando uno actúa de esa manera. Entonces, si te sirve, te lo recomiendo. Gracias, Victoria. Gracias, Vicky. Aquí hay un comentario de Connie que dice, yo me volví un hacker y entraba a la cuenta de correo y Facebook y me enteraba de unas cosas que me hacían sufrir, pero seguía ahí a mí, por ejemplo, me gusta servir con el tiempo, porque a mí me molesta que me pongan límites o que tenga que cumplir una norma, y si voy a un lugar y me dicen que no puedo hacer algo, me molesta terriblemente. Bueno, Connie, ahí va el tema de el límite personal nuevamente, ¿no? Es hasta dónde yo estoy dispuesta a sufrir y si yo sufro por gusto. Por eso yo en alguna de las compartires durante la tarde les comentaba que cuando muy recién llegada yo a los grupos, yo un día llegué con tanto dolor que dije, soy Adriana, soy codependiente y adicta al dolor. Ese día en que yo dije que era adicta al dolor por cosas como esa, porque yo me regodeaba en lo que me dolía. Era impresionante, era como uno saber que le están poniendo, por ejemplo,
yo era de las que me victimizaba adicionalmente y en mi mente recordaba todo el tiempo eso que me hacía doler, ¿no? Y es que me puso cachos, y es que no me llamó, y es que me dijo, y vuelve y juega, y es que no me llamó, y es que no sé qué, y cuando me llamaba, es que tú no me llamaste, y es que tú me pusiste cachos, y es que tú no hiciste, y es que tú no viniste, ya voy para allá, y llegaba, y es que tú no me llamaste, y es que tú no viniste, y es que tú no me dijiste, miércoles, era revolcarme en ese barro de dolor, la cosa más impresionante. Ahí está mi límite, hasta dónde estoy dispuesta a sufrir. Si sé que eso que estoy haciendo me hace sufrir, pues no lo hago. Y si me hace sufrir la relación, pues entonces no es la mía. Por ejemplo, una vez una chica me llamó y me dijo, mira, donde tú trabajas, trabaja mi marido. Quiero que tú por favor me averigües si él está saliendo con una mujer, porque me contaron que estaba saliendo con alguien. Le dije, ok, vamos por partes. Dime, yo averiguo y hagamos de cuenta que sí, que está saliendo con alguien. Dime tú, ¿qué harías? No sé, le dije, no. Cuando sepas qué hacer con esa información, me cuentas. Porque es que si yo te digo, si yo te averiguo y te digo que sí está saliendo con alguien, si ¿tú qué vas a hacer? ¿Recriminarle a él que está saliendo con alguien? ¿Y mantenerte en la relación? ¿Y joderle la vida? ¿Y vengarte jodiéndole la vida? Por eso es que muchas veces las relaciones no funcionan, porque en lugar de nosotros trascender o tomar decisiones, nos regodeamos una y otra vez en la relación de tú me hiciste, tú me dijiste, tú me engañaste, tú me hiciste, o sea, lo mismo que estaba haciendo yo, con es que no me llamaste, es que no me dijiste, es que no me hiciste, es que no me sacaste, es que no viniste, es que todo el tiempo echándole la culpa al otro, y eso no sirve para nada. Ya en estos momentos, cuando estamos con herramientas de recuperación, ya es tomar decisiones. Entonces, si yo tengo una información, tengo que tomar una decisión antes de abrir la boca. Eso es un límite. Porque es que si yo le digo, yo sé que tú me estás poniendo cachos, tiene que haber una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Te la voy a perdonar? Ok, pero ¿él está dispuesto a dejar la persona o no? Porque yo le voy a perdonar, ¿qué? Y si en últimas él la vuelve a recaer, ¿qué voy a hacer? ¿Estoy dispuesta a volverlo a perdonar cuántas veces? Bien dice el dicho, la primera vez es un error de la otra persona, la segunda vez es un error mío, porque si ya me la hicieron seguramente me la repiten. Y si yo lo voy a permitir, pues soy yo la que estoy poniendo los límites inadecuados. Soy yo la que tomo la decisión de qué vida quiero vivir respecto a eso que me está pasando. ¿Sí? Si quiero seguir en el dolor o si por el contrario salgo de ese sufrimiento, porque no es dolor, ya es sufrimiento, cuando me regodeo en lo mismo una y otra vez, ya es un sufrimiento que yo elijo tener, porque yo puedo tomar la decisión de paro esto que me está pasando. Las separaciones no son gratis, son un resultado de mucho sufrimiento, por ejemplo, de mucho sufrimiento, y dicen, yo ya no quiero sufrir más. Y hay mucha gente que no se separa porque la plata. Los hijos, hoy en día los hijos le dicen, mire papá, mire mamá, yo los quiero mucho, pero por favor sepárense porque ya no me aguanto más esta peleadera. Ese cuento de que no me separo por los hijos cuando lo único que están haciendo es darle malos ejemplos a los hijos. Necesitamos un límite personal hasta dónde voy a hacer yo, porque si son chiquitos, estoy yo haciendo, soy la responsable de que esos niños estén sufriendo por mantener el castigo a esa pareja con la que yo tengo. Entonces lo castigo jodiendo todo el tiempo, cuando no me doy cuenta que la primera castigada soy yo misma, porque soy yo la que estoy viviendo mal, yo también estoy sufriendo, yo también estoy haciéndome ideas en la cabeza. Entonces mi primer límite es perdonarme a mí por cometer el error de mantener una relación que no me sirve a mí y no le sirve a nadie. Ese es el primer perdón. Y perdonar al otro que es tan inconsciente como yo, tan loco como yo y tan codependiente como yo. Así de sencillo. Es hasta dónde, o sea, cuánto queremos sufrir en la vida que llevamos. Todo lo que nosotros generemos, todo lo que tenemos, todo ese dolor que tenemos, todo eso que no queremos vivir, es nuestra decisión vivirlo o no. Porque nosotros tenemos herramientas, el programa nos da todas las herramientas para tomar decisiones. Lo único que necesitamos es valor, pero recordemos que no estamos solos, el poder superior hace la parte más difícil. Nosotros simplemente, solo por hoy, solo por 24 horas, me mantengo limitada de mis conductas codependientes. Si 24 horas es mucho, fracciónenlo, así como yo lo hacía, fracciónenlo. 2, 6 horas, 3 horas, lo que necesiten fraccionarlo. Pero traten de verdad de mantener lo más posible
la cabeza loca al límite, porque es que la cabeza es la que nos raya totalmente con esas ideas, sobre todo es mirar esos temas ¿cómo se llama? Eso que nos han metido en la cabeza todo el tiempo. Esas ideas preconcebidas, es que las cosas tienen que ser así, están tan metidas en nosotros que no nos damos cuenta que las llevamos. Es que usted es machista. ¿Yo de dónde machista? Pero el pedazo de carne más grande para el Señor, primero el Señor, al Señor se le hace la venia, que el Señor haga lo que quiera, pero yo no soy machista. Ok, entonces creo que si creemos que no a algo, pues miremos si realmente estamos siendo consecuentes entre lo que pensamos, o si no, pues eso, gracias, sistema de creencias. Son creencias que tenemos que nos han metido a través de lo que hemos vivido, es decir, en la familia nos dieron lo mejor que pudieron dentro de la sanidad, entre comillas, que tenían. Entonces, pues listo, aceptamos que eso fue lo que hubo. Si sentimos que no nos amaron, pues eso era lo que ellos tenían, posiblemente ellos tampoco los amaron. Esa aceptación de eso que pasó. Yo acepto que me abandonaron y por eso me siento abandonada, pero hoy lo acepto y lo entiendo porque eso fue lo que le pasó a mi mamá. Y posiblemente a mi papá también. No conozco mucho la vida de mi papá porque yo con la familia de mi papá no tengo mucho contacto, pues no tengo contacto con él, pues menos con la familia. Pero realmente voy entendiendo un poco más y no es juzgar, sino tratar de entender, porque exactamente yo estoy repitiendo lo mismo y yo soy fiel creyente de que todo lo que yo no acepto en otros permanecerá en mí. Si yo no perdono a mi mamá o perdono a mi familia de lo que yo siento que no me dieron o que me dieron mal o que lo que fuera, si yo no, sobre todo con padre y madre, ¿no? Ese tema de honrarás a padre y madre no es gratis. Es decir, en lugar de juzgar a mi papá o juzgar a mi mamá o señalarlos con el dedo o decir que lo que están haciendo está mal hecho o criticarlos todo el tiempo, si yo sigo en esa actitud, eso mismo lo heredo yo y lo llevo conmigo. Y he visto una cosa muy, entre comillas, chistosa, que me parece muy gracioso y es, cuando somos solteros, decimos muchas cosas que cuando nos casamos y tenemos hijos, bueno, yo no me he casado y no he tenido hijos, pero lo veo en los otros, se les olvida eso que hicieron. Es como si se los borraran de la cabeza. A mí me toca a veces recordarle, oiga, usted está molestando a su hija por algo que usted también hizo. Deje el miedo de que ella repita lo mismo que usted hizo, porque ese miedo lo único que está haciendo es atraer exactamente eso para ella. Y si ella no le gusta eso en usted, seguramente lo va a repetir. Lo repite porque de eso se trata. Donde yo perdono, libero. Y libero para mí y libero para el otro. Ya no repito ese patrón. Pero si yo mantengo ese resentimiento con respecto a ese patrón que lleva mi familia, yo lo voy a heredar inmediatamente. Inmediatamente. Ese rechazo lo único que trae es que me lo trae a mi vida y me lo adhiere para que yo lo trabaje, porque si ellos no lo pudieron trabajar, se hereda para que uno lo trabaje. Entonces, el primer trabajo es aceptación y perdón. Y con eso uno queda liberado y de verdad que no se repiten los patrones. Hagan el ejercicio y verán. Revisen bien un poco de qué es lo que estamos odiando o qué resentimiento tenemos de lo que... voy a cerrar un momento acá porque me está dando internet inestable. ¿Qué es lo que estamos resentidos que no vemos que tenemos en este momento? Porque en eso nos vamos a convertir. Entonces los invito a mirar un poco esos patrones que tienen de familia, eso que están odiando sobre todo en padre y madre, para no repetirlo, porque realmente la liberación está en eso, en reconocerlo, aceptarlo y perdonarlo. Bueno, si no hay más preguntas. No veo más preguntas ni más manos levantadas en el chat. Entonces, esperamos si hay alguien más que quiera compartir o que todavía quedan 5 minutos para dar por terminada la reunión, este taller y esperar al siguiente. Bueno, parece que no. Pues mil gracias, Adriana, por el taller. Un tema, creo que sí, como bien se ha manifestado,
muy importante y que muchas veces cuesta realmente, tanto para hacia como lo decías tú, a nivel interno y a nivel externo. Bueno, ojalá se te repita este taller. Bueno, piden que ojalá se repita este taller, sí. Ojalá sea posible porque realmente es muy valioso. Bueno, como no hay nadie más, vamos a dar por terminado este taller. Te agradecemos, Poder Superior, por todo lo que hemos recibido durante esta reunión. Que al concluir podamos llevar con nosotros la sabiduría, el amor, la aceptación y la esperanza de la recuperación. Vamos a tener un receso, en este caso de 15 minutos, para continuar con el